El sudario de Turín es sin duda uno de los objetos más enigmáticos y desconcertantes de la historia de la humanidad. Un lienzo de lino de 4,36 metros de largo por 1,10 de ancho que ha trascendido épocas, fronteras y culturas, desafiando por igual a científicos, creyentes y escépticos. No es simplemente una pieza de tela, sino un objeto que ha ocupado un lugar central en la devoción popular, en la investigación científica y en las grandes preguntas filosóficas de la modernidad. Para comprender el impacto cultural y espiritual del sudario, es necesario situarlo en su contexto histórico. En la Europa medieval, las reliquias ocupaban un papel fundamental en la vida religiosa y social. La búsqueda y veneración de reliquias no solo respondía a la devoción popular, sino también a intereses políticos, económicos y culturales. Los santuarios que las albergaban se convertían en centros de peregrinación, atrayendo múltiples y generando riqueza. Las reliquias servían para reforzar el prestigio de ciudades, legitimar a las autoridades religiosas y fomentar un sentido de pertenencia comunitaria. En ese escenario, la aparición de un lienzo que mostraba la figura de un hombre crucificado, con rasgos y detalles que coincidían sorprendentemente con los relatos evangélicos, no podía sino despertar fascinación y controversia a partes iguales. Pero el sudario no solo destacó por su contenido, sino por la forma en que la historia lo envolvió desde sus primeras apariciones. Frente a otras reliquias cuya autenticidad se basaba en la tradición oral o en testimonios piadosos, el sudario presentaba una imagen directa, tangible y visible. No se trataba de un fragmento de hueso o de una astilla de la cruz, una imagen que parecía desafiar la lógica humana y que planteaba interrogantes sin respuestas. A finales del siglo XIX, el sudario pasó de ser un objeto de veneración a convertirse en un fenómeno científico. En 1898, el abogado y fotógrafo aficionado italiano Secondo Pia tomó la primera fotografía del lienzo. Al revelar el negativo, descubrió que la imagen obtenida mostraba un realismo y una definición imposibles de percibir a simple vista. La impresión parecía un negativo fotográfico perfecto, una característica que revolucionó la percepción del sudario y que desencadenó una oleada de investigaciones. Desde entonces, el lienzo ha sido sometido a estudios forenses, químicos, físicos, biológicos y arqueológicos, convirtiéndose en uno de los objetos más analizados de la historia. El sudario ha sido examinado con rayos X, fotografía infrarroja, espectrometría de masas, microscopia electrónica y datación por carbono 14. Ningún otro objeto religioso ha pasado por un escrutinio tan riguroso y exhaustivo. Y sin embargo, a pesar de la ciencia del avance y la tecnología, la imagen del sudario sigue sin una explicación satisfactoria. Ninguno de estos métodos conocidos ha logrado reproducir sus características esenciales: la superficialidad extrema de la coloración, la ausencia de pigmentos, la codificación tridimensional, la coherencia anatómica y la naturaleza de negativo fotográfico. La Iglesia Católica, consciente de la magnitud del fenómeno, ha adoptado una postura de prudencia y respeto. Aunque ha autorizado su veneración y ha facilitado su estudio, nunca ha declarado oficialmente su autenticidad. Esta actitud ha permitido que el sudario se mantenga en un espacio único, entre la devoción y la investigación, entre la fe y la ciencia, sin forzar al creyente ni cerrar la puerta al estudio racional. El sudario plantea así una cuestión que va más allá de la religión o la ciencia. ¿Qué papel ocupa el misterio en la vida humana? ¿Es posible aceptar que hay realidades que superan nuestra comprensión sin renunciar al deseo de conocer? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a cuestionar nuestras certezas cuando nos enfrentamos a lo inexplicable? El recorrido que vamos a hacer hoy no pretende resolver el enigma, ni las más avanzadas investigaciones científicas ni las más fervientes expresiones de fe lo han logrado. Lo que sí pretendemos es recorrer la historia documentada del sudario, analizar las pruebas disponibles, exponer las teorías existentes y comprender el por qué, tras siglos de estudios, sigue siendo un símbolo que interpela por igual a creyentes, escépticos y científicos. Quizá porque en su silencio y en su misterio, el sudario diga más sobre la condición humana que sobre el hombre cuyo rostro parece haber quedado impreso en él. La historia conocida del sudario de Turín empieza oficialmente en la Europa medieval, en un contexto en el que las reliquias eran mucho más que objetos sagrados. Eran auténticos símbolos de poder, fuentes de prestigio y motores económicos para las ciudades y los reinos.
Las reliquias, veneradas como testimonios tangibles de lo divino, atraían peregrinos, legitimaban templos y generaban riqueza espiritual y material. Dentro de este mundo plagado de fragmentos de la cruz, espinas, huesos de mártires o vestidos de santos, el sudario irrumpió como una presencia desconcertante y excepcional. A diferencia de otros objetos devocionales, el sudario presentaba una singularidad difícil de igualar. Ofrecía una imagen directa y visible de un cuerpo martirizado sin mediación de escultores ni pintores. No era solo una representación artística, sino una supuesta huella real, lo que incrementaba su valor espiritual y su capacidad para atraer multitudes. En una época marcada por la religiosidad popular y el impacto visual de las reliquias, la presencia de un objeto como este generaba un efecto inmediato en la piedad colectiva. El primer testimonio histórico sólido del sudario aparece en la localidad francesa de Lirey, hacia 1355. Allí, el caballero Geoffroy de Charny, un noble cruzado de la corte francesa, y su esposa, Jeanne de Bergy, decidieron exponer públicamente un lienzo que mostraba la imagen de un hombre crucificado. La noticia se extendió rápidamente y atrajo a numerosos peregrinos. La imagen que se mostraba en el lienzo coincidía sorprendentemente con la descripción bíblica de la pasión y la muerte de Jesucristo. Un hombre azotado, coronado de espinas, crucificado y con una herida en el costado. La avalancha de visitantes y el fervor popular no tardaron en despertar la desconfianza del obispo de Troyes, Henry de Poitiers. Preocupado por el culto que se estaba generando y las implicaciones económicas que conllevaba, abrió una investigación eclesiástica. Sus conclusiones fueron contundentes. Declaró el lienzo una falsificación, asegurando que conocía al artista que había pintado la imagen, aunque jamás reveló su nombre. El obispo prohibió su exposición pública bajo pena de excomunión. Sin embargo, la orden eclesiástica poco pudo hacer para frenar la devoción popular, y el sudario continuó exhibiéndose esporádicamente. El contexto en el que surgió la controversia no fue casual. La Europa del siglo XIV vivía un momento de tensión religiosa, marcado por la crisis papal, las luchas internas de la Iglesia y las sospechas sobre las reliquias falsas. Aún así, la veneración al sudario se mantuvo viva, impulsada por la fuerza de las peregrinaciones y la convicción de los fieles, que veían en la imagen algo más que una simple pintura. En 1453, Margarita de Charny, descendiente de la familia y última heredera, transfirió la propiedad del sudario a la poderosa Casa de Saboya. Con este gesto, el lienzo cambió de manos y pasó de las pequeñas ostensiones locales a convertirse en un emblema de uno de los linajes más influyentes de Europa. Los Saboya lo trasladaron primero a Chambéry, donde quedó resguardado en la Sainte-Chapelle. Allí, en 1532, sufrió un grave incendio. Las llamas no destruyeron el lienzo, pero sí lo dañaron. El fuego fundió el relicario de plata y provocó las conocidas marcas en forma de quemaduras laterales. Fueron las monjas clarisas quienes repararon el lienzo, cosiendo parches y refuerzos, algunos de los cuales siguen visibles hoy. El incendio y la reparación no hicieron sino aumentar la leyenda. Las marcas de quemadura, lejos de restarle valor, se convirtieron en símbolos de su supervivencia casi milagrosa. Como si el sudario estuviera destinado a superar catástrofes y a seguir desafiando la historia. Finalmente, en 1578, el duque Manuel Filiberto decidió trasladar el sudario a Turín. Desde entonces, la capital piamontesa se convirtió en su residencia definitiva y el centro de las grandes ostensiones públicas. A lo largo de los siglos, las exposiciones del sudario reunieron a decenas de miles de peregrinos, consolidando su fama como una de las reliquias más veneradas de la cristiandad. Estas ostentaciones no eran solo actos religiosos, sino eventos multitudinarios con repercusión política, económica y social, capaces de movilizar a ciudades enteras y atraer visitantes de todos los rincones de Europa. Más allá de la documentación oficial, la leyenda del sudario ha estado siempre acompañada de rumores y teorías sobre sus posibles orígenes ocultos. Algunos investigadores lo han relacionado con el célebre mandilión de Edesa, una tela milagrosa que, según la tradición, contenía la impronta del rostro de Cristo y que desapareció misteriosamente tras la Cuarta Cruzada. Otros han sugerido que fue traído a Europa desde Tierra Santa por los cruzados, o según las leyendas más osadas, custodiado en secreto por la Orden del Temple, antes de su disolución en el siglo XIV.
Estas hipótesis, aunque nunca demostradas documentalmente, han mantenido viva la fascinación en torno al sudario, como objeto vinculado a las cruzadas, los templarios y las grandes intrigas de la historia medieval. En muchas de estas historias se entrecruzan datos históricos reales con leyendas populares, reforzando un misterio que parece resistirse al paso del tiempo. La falta de pruebas concluyentes sobre su procedencia anterior al siglo XIV ha alimentado aún más la literatura en torno al sudario, convirtiéndolo en protagonista de investigaciones, novelas y teorías que abarcan desde la historia hasta la ficción contemporánea. La Iglesia Católica, pese a haber acogido al sudario en su custodia desde la cesión de la Casa de Saboya al Vaticano en 1983, siempre se ha mantenido cautelosa. Ha autorizado su veneración y su exposición pública, pero nunca ha proclamado su autenticidad como dogma de fe. Este equilibrio ha contribuido a mantener su lado de misterio y a reforzar su magnetismo tanto entre creyentes como entre curiosos y estudiosos. Esta postura prudente ha permitido que el sudario se mantenga en un espacio propio, donde la fe y la investigación puedan convivir sin imposiciones. Para la Iglesia, la importancia del sudario reside tanto en su valor devocional como en su capacidad para suscitar reflexión y diálogo entre fe y razón. Hoy, tras más de 6 siglos de historia documentada, el sudario sigue siendo mucho más que una reliquia medieval. Es un objeto que ha sobrevivido a incendios, guerras, revoluciones, siglos de escepticismo y fervor religioso, manteniendo intacto su poder para fascinar y suscitar preguntas. En su imagen y su leyenda se mezclan la historia y la fe, la devoción popular y la búsqueda de respuestas, en un relato que aún hoy sigue sin tener un punto y final. El sudario de Turín muestra la impresión doble, frontal y dorsal, de un cuerpo humano tendido. Al primer vistazo parece la huella difusa de un cadáver, pero el análisis detallado revela una precisión y unas características que superan con mucho lo que podría esperarse de una simple transferencia por contacto. El hombre del sudario es un varón adulto, entre 30 y 40 años, de complexión atlética, unos 178 centímetros de estatura y rasgos semíticos. Esta conclusión ha sido confirmada por médicos forenses y antropológicos, como el doctor Pierluigi Baima Bollone, quien dirigió algunos de los estudios más completos sobre la figura. La simetría corporal, la disposición de las extremidades y las proporciones faciales corresponden a un cuerpo real, no a un esquema estilizado ni a una representación simbólica. El nivel de precisión anatómica ha sorprendido a médicos y anatomistas contemporáneos. Detalles como la forma de las órbitas oculares, la proporción de los miembros superiores respecto al torso y la alineación cervical han sido comparados con estándares anatómicos actuales, confirmando una coherencia incompatible con la técnica artística conocida en la Edad Media. Incluso las marcas de hinchazón facial y desplazamiento nasal parecen ajustarse a los efectos de un traumatismo severo, como si la imagen fuera la instantánea de un cadáver real. Las lesiones que muestra la imagen no son arbitrarias ni generalizadas, sino anatómica y patológicamente coherentes. Las marcas de flagelación son uno de los elementos más estudiados. Se han identificado hasta 120 contusiones distribuidas en la espalda, los hombros, las piernas y la parte frontal del cuerpo. La disposición de estas lesiones coincide por las causadas por un flagrum tasilatum, el látigo romano compuesto por 3 correas terminadas en bolas metálicas. Estudios comparados con restos forenses de condenados romanos han confirmado que la orientación de los golpes y la separación de las marcas se ajustan al patrón típico de una flagelación ejecutada por 2 verdugos, uno a cada lado, según la práctica descrita por historiadores antiguos como Flavio Josefo. El ángulo de las heridas, su profundidad y la aparente dirección de los impactos fueron objeto de un estudio pormenorizado por especialistas en traumatología forense en 2010. Dicho estudio, basado en simulaciones digitales tridimensionales, demostró que las heridas del sudario responden a un patrón compatible con la biomecánica real de un castigo romano, y no con una disposición aleatoria o inventada por un artista. En la cabeza se aprecian heridas punzantes, irregulares, resultado probable de la presión de un casco de espinas. A diferencia de la iconografía tradicional, que representa una corona circular, las lesiones del sudario apuntan a una cubierta completa,
lo que coincide con las burlas descritas en los evangelios y las prácticas de escarnio romanas documentadas en fuentes históricas. Las muñecas muestran perforaciones en la región del espacio de Destot, y este detalle es crucial. Las investigaciones forenses modernas, en particular las del Dr. Pierre Barbet y las posteriores del Dr. Frédéric Zugibe, concluyeron que los clavos insertados en las palmas no habrían soportado el peso del cuerpo crucificado. En cambio, la perforación en la muñeca, atravesando el ligamento anular anterior, permite mantener al cuerpo suspendido sin desgarrarse. Este dato anatómico, desconocido para la iconografía medieval, refuerza la autenticidad médica de las imágenes. Los pies también presentan marcas de perforación y las manchas de sangre que descienden desde ellos muestran trayectorias compatibles con un cuerpo colgado en posición vertical. Las manchas laterales del cuerpo coinciden con una gran herida en el costado derecho. Los análisis serológicos sugieren la mezcla de sangre y suero post-mortem, compatible con una herida infligida tras la muerte. Según el Dr. Baima-Bollone, la composición química de esta sangre corresponde al grupo AB, el mismo detectado en otras reliquias consideradas relacionadas con la Pasión. En 2018, un equipo independiente analizó la morfología de las manchas de sangre utilizando técnicas de simulación fluidodinámica y confirmó que las trayectorias de los regueros de sangre son coherentes con la gravedad y la posición corporal que se esperaría en una crucifixión real, descartando nuevamente una creación artificial. Según el Dr. Baima-Bollone, la composición química de esta sangre corresponde al grupo AB, el mismo detectado en otras reliquias consideradas relacionadas con la Pasión. En 2018, un equipo independiente analizó la morfología de las manchas de sangre, utilizando técnicas de simulación fluidodinámica, y confirmó que las trayectorias de los regueros de sangre son coherentes con la gravedad y la posición corporal que se esperaría en una crucifixión real, descartando nuevamente una creación artificial. En cuanto a la formación de la imagen, la mayor anomalía reside en su superficialidad. Las fibras de lino presentan una coloración amarillenta limitada a la capa más externa de la celulosa, menos de 200 nanómetros de espesor. Este fenómeno ha sido verificado por microscopia electrónica y no se ha logrado replicar mediante métodos químicos, térmicos o biológicos conocidos. Los estudios del STARP en 1978 concluyeron que la imagen no es una pintura, impresión, quemado ni transferencia directa. El descubrimiento del carácter negativo de la imagen, realizado por Secundo Pia en 1898, cambió por completo la percepción del sudario. Al invertir la imagen fotográficamente, emergieron detalles que no se apreciaban a simple vista: la expresión del rostro, la precisión anatómica o la coherencia de las proporciones. Este fenómeno desconcierta aún más al considerar que la fotografía no existía ni remotamente en la Edad Media. A finales del siglo XX, los estudios tridimensionales realizados con el VP8 Imaging Analyzer confirmaron que la intensidad de la imagen varía proporcionalmente con la distancia al cuerpo, lo que ha permitido crear modelos en relieve coherentes. Ninguna imagen pictórica o fotográfica conocida responde a este patrón, lo que descarta la posibilidad de una pintura o un grabado. Intentos modernos de reproducción del sudario, como los del Dr. Paolo Di Lázaro en 2011, usando puntos láser de alta potencia, lograron alterar fibras superficiales de lino, pero nunca replicaron la resolución, la uniformidad ni la tridimensionalidad de la imagen. Según sus propias palabras, el fenómeno observado en el sudario requería una fuente de radiación ultravioleta con una potencia jamás alcanzada por la tecnología actual. Además, análisis recientes realizados con espectrometría de masas han detectado nanopartículas de creatinina y ferritina asociadas a sangre humana, típicas en un organismo sometido a trauma extremo. El equipo de investigación dirigido por Elvio Carlino y Giulio Fanti concluyó en 2017 que la presencia de estas nanopartículas sugiere que la sangre pertenece a un cuerpo que sufrió una muerte violenta bajo condiciones de estrés físico insoportable. Otro dato relevante es la ausencia total de pigmentos, colorantes o compuestos orgánicos detectados en las fibras analizadas. La coloración del sudario no responde a métodos artísticos conocidos ni a procesos de envejecimiento natural.
Tampoco se ha encontrado evidencia alguna de contacto directo prolongado entre cuerpo y tejido, descartando la hipótesis de transferencia por contacto. A día de hoy, la comunidad científica admite que la formación de la imagen permanece sin explicación satisfactoria. Ni la química, ni la física, ni la biología, ni la tecnología moderna han conseguido desvelar cómo pudo formarse semejante impronta en un tejido del siglo I o del siglo XIV. El sudario de Turín sigue siendo un desafío permanente, no solo por la enigmática representación de un cuerpo flagelado, coronado de espinas, crucificado y lanceado, sino porque su imagen misma desafía las leyes físicas conocidas. El resultado es un testimonio que sigue poniendo a prueba los límites del conocimiento humano y reafirmando su condición de fenómeno único en la historia de la ciencia y la fe. El sudario de Turín ha sido uno de los objetos más estudiados de la historia. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, científicos de todas las disciplinas han intentado descubrir cómo se formó su enigmática imagen y si es posible establecer su autenticidad. Sin embargo, lejos de llegar a un consenso, cada investigación ha abierto nuevas interrogantes, reforzando la percepción de que estamos ante un fenómeno que desafía los límites del conocimiento humano. El primer gran esfuerzo científico moderno tuvo lugar en 1978, cuando un equipo de 33 expertos estadounidenses, agrupados bajo el proyecto STURP, obtuvo un acceso sin precedentes al lienzo. Durante 5 días y noches realizaron pruebas exhaustivas: fotografía infrarroja, espectrometría, microscopia, fluorescencia ultravioleta, análisis de rayos X y estudios de la densidad superficial de la imagen. Sus resultados fueron sorprendentes. El STARP concluyó que la imagen no era una pintura, ni una impresión, ni un grabado. No había pigmentos, tintes, colorantes, ni partículas adheridas que explicaran la coloración de la imagen. Tampoco hallaron evidencias de técnicas de transferencia por contacto. Según su informe final, la imagen se debía a un proceso de oxidación y deshidratación en la superficie del lino, afectando solo las fibrillas más externas. A pesar de estos hallazgos, el STARP reconoció que no pudo determinar cómo se produjo la imagen. Su conclusión fue rotunda: el origen de la imagen sigue siendo un misterio. El impacto de las conclusiones del STARP se extendió más allá del ámbito científico. Durante las décadas posteriores, varios de sus integrantes continuaron investigando de manera independiente, confirmando que las propiedades ópticas y químicas del sudario no se ajustaban a las conocidas en pinturas, impresiones o falsificaciones medievales. La superficialidad de la coloración, la ausencia de pigmentos y la estabilidad de la imagen frente al envejecimiento natural del lino fueron elementos que una y otra vez se confirmaron como excepcionales. 10 años después, en 1988, se llevó a cabo uno de los experimentos más controvertidos: la datación por carbono 14. 3 laboratorios, Oxford, Zurich y Tucson, analizaron fragmentos del sudario mediante este método. Los resultados fueron concordantes. El lienzo databa entre 1260 y 1390, lo que lo sitúa en plena Edad Media. La publicación en la revista Nature pareció cerrar el debate, pero solo lo reavivó. Enseguida surgieron críticas. La más seria fue la que apuntaba al origen de las muestras analizadas. Estas procedían de un borde del sudario que mostraba claros signos de haber sido reparado tras el incendio de 1532. Expertos como Raymond Rogers, químico del STARP, analizaron fibras de esa zona y hallaron residuos de algodón teñido con goma arábica, ausentes en el resto del lienzo. Su conclusión, publicada en 2005, fue que el carbono 14 dató la zona del remiendo, no del sudario original. Otros expertos señalaron posibles contaminaciones biológicas acumuladas durante siglos de manipulación, lo que habría alterado la proporción del carbono radiactivo en la muestra. A partir de entonces surgieron estudios alternativos. El doctor Giulio Fanti, profesor de ingeniería en la Universidad de Padua, lideró en 2013 un análisis basado en la degradación mecánica y química de las fibras del lino.
Sus resultados, obtenidos con técnicas de espectrometría de infrarrojos y espectrometría de masas, situaron la datación del sudario en torno al siglo I, aunque sus métodos fueron cuestionados por parte de la comunidad científica por no ser estándar para datación arqueológica. El debate sobre la validez de la datación por carbono 14 sigue abierto. Algunos expertos han sugerido que la exposición del sudario a incendios, contaminantes biológicos y manipulación humana a lo largo de los siglos habría afectado a las mediciones. Otros consideran que las propias técnicas de datación presentan márgenes de error cuando se aplican a objetos sometidos a circunstancias excepcionales como las del sudario. Otro enfoque importante ha sido el análisis forense. El doctor Pierre Barbet, en la primera mitad del siglo XX, realizó experimentos sobre cadáveres para comprobar la viabilidad anatómica de la crucifixión según las marcas del sudario. Concluyó que los detalles observados, como las perforaciones en las muñecas y la caída del cuerpo, eran coherentes con una crucifixión real. Más tarde, el doctor Frédéric Zugibe replicó estos experimentos y llegó a conclusiones similares, reforzando la idea de que la imagen refleja un conocimiento anatómico y patológico inusual para la Edad Media. Estos análisis forenses se han visto reforzados por estudios interdisciplinarios recientes, que han analizado la imagen del sudario utilizando programas de modelado 3D y técnicas biomédicas y avanzadas. Los resultados han confirmado la coherencia entre las heridas, la postura del cuerpo y las huellas de sangre, reforzando la hipótesis de que la imagen corresponde al cadáver de un hombre que sufrió torturas y crucifixión real. En los últimos años, nuevos estudios han propuesto teorías sobre la posible formación de la imagen. Paolo Di Lazzaro, del ENEA, Centro Italiano de Energía Nuclear, investigó en 2011 la posibilidad de que un breve pero intensísimo destello de radiación ultravioleta hubiera podido causar la coloración superficial observada. Aunque las pruebas con láser ultravioleta lograron efectos superficiales similares en fibras de lino, Di Lazzaro advirtió que la energía necesaria para reproducir toda la imagen habría sido descomunal y por ahora inalcanzable con la tecnología conocida. El equipo de Di Lazzaro concluyó que el sudario de Turín presenta características físicas imposibles de obtener mediante procesos térmicos, químicos o de impresión directa. Estos resultados consolidaron la hipótesis de que el fenómeno que originó la imagen implica una descarga de energía de altísima intensidad, no replicable con los medios actuales. En 2017, un equipo liderado por Elvio Carlino detectó mediante microscopia electrónica la presencia de nanopartículas de creatina y ferritina en las fibras de sangre del sudario. Estas partículas, típicas en casos de trauma extremo, reforzarían la hipótesis de que la sangre proviene de un cuerpo sometido a torturas similares a las descritas en la Pasión de Cristo. Este hallazgo sorprendió incluso a los escépticos, ya que las concentraciones halladas difícilmente podrían haberse generado de forma artificial o tras la muerte en condiciones normales. Pese a estos avances, la pregunta sobre cómo se formó la imagen sigue sin respuesta. Ninguna técnica conocida, ni térmica, ni química, ni biológica, ha podido reproducir la combinación de características que presenta el sudario: imagen superficial, sin pigmentos, negativa fotográfica, codificación tridimensional y patrón anatómicamente exacto. El campo de la reproducción experimental tampoco ha aportado respuestas concluyentes. Tanto artísticos como científicos han fracasado. Las pruebas con pigmentos, quemados controlados, contacto directo o vapor de amoníaco han dado resultados incompletos o burdamente artificiales. Incluso los experimentos más sofisticados, como los de radiación ultravioleta o descarga electrostática, han logrado efectos parciales, pero nunca han replicado la totalidad de las características observadas en el lienzo. Hoy la mayoría de los científicos involucrados reconocen que el santuario constituye un fenómeno límite, un caso en el que las disciplinas conocidas no logran ofrecer una explicación satisfactoria. No existe consenso ni en su datación, ni en su proceso de formación, ni en la naturaleza de sus manchas de sangre. Algunos consideran que es un objeto fuera del alcance de la ciencia actual. Otros creen que simplemente falta encontrar la clave aún desconocida. En cualquier caso, el sudario de Turín sigue desafiando tanto a la ciencia como a la historia. A cada paso que se da en su estudio, el misterio se profundiza,
consolidando su condición de objeto único y perpetuando el enigma que ha cautivado a investigadores, creyentes y escépticos durante más de 6 siglos. Desde su primera aparición pública en la Edad Media, el sudario de Turín ha sido mucho más que un objeto de curiosidad o un vestigio religioso. Para millones de creyentes, este lienzo representa un testimonio silencioso del misterio central de la fe cristiana, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Su contemplación ha generado una devoción profunda, una conexión espiritual que trasciende la razón y las explicaciones científicas. La Iglesia Católica, consciente de la potencia espiritual del sudario y de la controversia que siempre lo ha rodeado, ha mantenido una postura prudente. A lo largo de los siglos, ningún papa ha proclamado oficialmente la autenticidad del sudario como un dogma de fe. La posición oficial siempre ha sido la de permitir su veneración como un icono sagrado, sin exigir su aceptación como una prueba histórica o milagrosa. El Papa Juan Pablo II, uno de los pontícipes más vinculados personalmente al sudario, resumió esta posición en 1998 durante su visita a Turín. «El sudario es un espejo del Evangelio», dijo. En sus palabras, la importancia del lienzo no residía en la certeza de su origen, sino en su capacidad para conducir al corazón del misterio cristiano, para abrir al creyente a la contemplación del sufrimiento redentor de Cristo. Benedicto XVI, sucesor del Papa Juan Pablo II, mantuvo esta línea. En su mensaje con motivo de la ostensión pública de 2010, afirmó lo siguiente: «El sudario habla al corazón y a la inteligencia», y lo definió como un icono escrito con sangre. Para el Papa emérito, el sudario ante todo era una invitación a la contemplación del amor de Dios manifestado en la entrega de Cristo. El Papa Francisco en 2013 reformó esta visión al referirse al sudario como un símbolo del amor de Dios por la humanidad, y destacó que su valor principal radica en lo que provoca en el interior de quienes lo contemplan, un camino hacia la fe, la conversión y la esperanza. Estas posturas papales coinciden en un punto clave. El sudario no es un objeto cuya fuerza dependa de su demostración científica o histórica. Su valor reside en su capacidad para interpelar, para abrir al hombre contemporáneo, incluso al no creyente, a la reflexión sobre el dolor, la redención y el misterio de la existencia. Durante las ostensiones públicas, las largas colas de fieles que acuden a contemplar el lienzo confirman este poder espiritual. La experiencia compartida por miles de peregrinos no es la de un acto de curiosidad, sino la de un encuentro personal con el misterio. Muchos testimonios hablan de momentos de silencio, de oración, de emoción profunda ante la visión del sudario. No es la imagen en sí la que provoca este impacto, sino lo que representa, lo que evoca en el corazón de cada persona. El testimonio de otras figuras relevantes en la historia espiritual refuerza esta percepción. San Juan Bosco, gran devoto del sudario, lo considera un medio para acercar a los jóvenes a la reflexión sobre la pasión de Cristo. El cardenal Michel Peregrino, arzobispo de Turín a mediados del siglo XX, afirma que la imagen del sudario tenía una fuerza pedagógica única para hablar del sufrimiento humano en un lenguaje que trasciende las palabras. El sudario ha servido también como punto de encuentro entre la fe y la ciencia. La Iglesia ha autorizado numerosas investigaciones, convencida de que la verdad no puede contradecir a la fe auténtica. En palabras del cardenal Anastasio Ballestrero, arzobispo de Turín y custodio del sudario durante la investigación del STARP, dijo lo siguiente: «El estudio científico no pone en riesgo la fe, por el contrario, puede ayudar a comprender mejor el mensaje espiritual del sudario». Esta apertura ha facilitado el diálogo entre teólogos, científicos y fieles, reforzando la idea de que la fe y la razón no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad. En el caso del sudario, esta colaboración ha permitido que la imagen sea analizada desde múltiples perspectivas sin perder su dimensión espiritual. Los santos y místicos también han hablado del sudario. Santa Teresa de Lisieux lo consideraba un reflejo del amor de Cristo. San Pío de Pietrelcina lo definía como un sello dejado por el sufrimiento de nuestro Señor para despertar los corazones dormidos.
Estos testimonios refuerzan la percepción de que el sudario tiene un papel espiritual que va más allá de la autentificación o del culto oficial. El sudario no solo ha impactado en la vida religiosa privada, sino también en la acción pastoral de la Iglesia. Las catequesis, retiros y reflexiones espirituales inspiradas en su imagen han servido de instrumento evangelizador en todo el mundo. Para muchos sacerdotes, contemplar el sudario junto a sus comunidades ha sido una ocasión para hablar del sufrimiento, del perdón, de la dignidad humana y del valor del sacrificio. En este sentido, la Iglesia ha encontrado en el sudario un recurso pastoral incomparable, no como una reliquia que deba ser defendida a ultranza, sino como un símbolo capaz de llevar a las personas al corazón del Evangelio, un camino que permite acercarse a Cristo a través de la contemplación del misterio del dolor y de la cruz. Además, la actitud prudente del Vaticano ha evitado que el sudario se convierta en objeto de idolatría o de exposición religiosa. La Iglesia ha recordado que la fe no se basa en objetos ni en pruebas físicas, sino en el encuentro personal con Dios. El sudario, en este marco, es un signo que remite a la pasión, no una garantía material de la fe. El Papa Juan Pablo II lo expresó de forma magistral en Turín. El hombre del sudario nos invita a contemplar el misterio del amor, que se entrega hasta el extremo. Él es el espejo donde podemos ver reflejado el sufrimiento del hombre y la respuesta del amor de Dios. Hoy, en un mundo que parece huir del dolor y del misterio, el sudario sigue siendo un puente hacia la reflexión profunda. Es un recordatorio de que la fe no necesita certezas absolutas para ser auténtica y que el misterio, lejos de ser una amenaza, puede ser una puerta abierta a la trascendencia. En el ámbito ecuménico y cultural, el sudario ha servido como puente de diálogo. Líderes cristianos de diversas confesiones e incluso representantes de otras religiones han reconocido el valor espiritual y humano de la imagen. Su capacidad de interpelar al corazón humano trasciende las barreras doctrinales, convirtiéndolo en un símbolo de encuentro y de reflexión compartida. Para la Iglesia, el sudario de Turín permanece como un símbolo vivo, no una prueba a defender ni un dogma a imponer, sino un testimonio silencioso que invita al corazón humano a dejarse interpelar por el amor y la entrega que representa. El sudario de Turín ha generado desde su aparición un inagotable caudal de teorías, hipótesis y controversias. Ninguna otra reliquia, objeto religioso o pieza arqueológica ha provocado semejante cantidad de estudios y debates cruzados. Y paradójicamente, cuanto más se investiga, más parece alejarse una explicación definitiva. Entre las principales teorías destacan tres grandes bloques: la falsificación medieval, la explicación natural aún desconocida y la posibilidad de un fenómeno sobrenatural o milagroso. Cada una ha sido respaldada por especialistas y ninguna ha logrado imponerse como definitiva. La primera gran hipótesis es la del fraude medieval. Según sus defensores, el sudario sería una creación de la segunda mitad del siglo XIV, surgida en el contexto de la fiebre por las reliquias y con un objetivo claro: atraer peregrinos y donaciones. Esta teoría se apoya principalmente en la datación por carbono 14 realizada en 1988, que situó la fabricación del lienzo entre 1260 y 1390. Según esta visión, un artista anónimo, dotado de un talento excepcional, habría ideado un método para plasmar la imagen con una técnica pictórica desconocida o perdida. Sin embargo, esta hipótesis presenta problemas de fondo. En primer lugar, el STARP y los análisis posteriores han descartado la presencia de pigmentos, tintes o materiales aplicados al tejido. No se han encontrado trazas de pintura, ni partículas de polvo o agentes químicos que pudiera explicar la coloración superficial. Además, ningún artista medieval conocido habría tenido el conocimiento anatómico, forense ni patológico que refleja el cuerpo del sudario. La disposición de las heridas, las marcas de flagelación, la posición de los clavos en las muñecas o la rigidez cadavérica no concuerdan con las representaciones artísticas de la época, que siguen otros cánones estilísticos y teológicos.
Los experimentos con quemaduras controladas o el uso de polvo de pigmentos sobre tejidos de lino han resultado burdos e inexactos, siempre evidentes frente al original cuando se analizan bajo microscopia o en pruebas espectroscópicas. La segunda hipótesis plantea que la imagen pudo haberse formado mediante un proceso natural desconocido. Algunos científicos han sugerido reacciones químicas provocadas por la descomposición del cadáver, como la emisión de aminas o vapores corporales que al contacto con el lino habrían causado la coloración. Otros apuntan a procesos oxidativos espontáneos o reacciones fotoquímicas derivadas de la exposición al calor o la luz. No obstante, estas teorías chocan con varias dificultades. Por un lado, ninguna reproducción experimental basada en estas hipótesis ha conseguido replicar todas las características del sudario. Por otro, el patrón de la imagen, su precisión anatómica, la ausencia de distorsión, la codificación tridimensional y su negativo fotográfico parece requerir un control en la emisión de energía o de sustancia que no se corresponde con un fenómeno natural aleatorio. Los experimentos realizados por Paolo Di Lázaro en 2011, utilizando pulsos de radiación ultravioleta, lograron alterar fibras de lino en condiciones controladas, pero confirmaron que la potencia requerida para producir un efecto como el del sudario excede por mucho las capacidades tecnológicas conocidas. Según sus conclusiones, se necesitaría una fuente de energía de alta intensidad liberada en un lapso de microsegundos. Y la tercera hipótesis, la más controvertida, es la del fenómeno sobrenatural. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que la imagen sea el resultado de un evento único, vinculado a la resurrección de Cristo. Esta teoría sugiere que un destello de energía, una especie de radiación desconocida, habría provocado la impresión sobre el lino. Aunque esta hipótesis se mueve fuera del terreno de la ciencia verificable, algunos científicos la consideran una explicación posible ante la imposibilidad de encontrar un modelo natural o humano convincente. Una variante dentro de este campo es la llamada hipótesis de la neutronización, propuesta en la última década. Según esta teoría, un breve pulso de neutrones generado en un fenómeno físico extremo, quizá relacionado con un suceso desconocido, habría modificado la proporción de carbono en el lienzo, afectando tanto a la formación de la imagen como a la datación por carbono 14. Este enfoque ha sido planteado como una posible explicación al desfase cronológico de la prueba de 1988, pero no ha logrado consenso dentro de la comunidad científica. Además de estas tres grandes corrientes, existen teorías marginales o especulativas, como la implicación de sociedades secretas, conocimientos alquímicos perdidos o manipulaciones interesadas. Estas explicaciones han sido ampliamente descartadas por falta de rigor y evidencia. Lo cierto es que todos los intentos modernos de recreación han terminado reforzando el carácter único del sudario. Las pruebas con quemaduras controladas, contacto con cadáveres o impresiones mediante polvo de pigmentos han generado resultados artificiales, claramente distintos del original. Incluso las simulaciones digitales o los intentos con técnicas fotográficas no han conseguido reproducir el conjunto completo de características del sudario. En este sentido, diversos laboratorios independientes han intentado combinar técnicas, como pigmentos sobre fibras envejecidas, combinadas con calor o reacciones químicas superficiales. En este sentido, diversos laboratorios independientes han intentado combinar técnicas sin éxito. Los resultados, analizados con microscopia electrónica y espectrometría de masas, han revelado diferencias sustanciales con la imagen real del sudario, tanto en su codificación tridimensional como en la profundidad y la estabilidad del color. El propio Giulio Fanti, uno de los investigadores más prolíficos de la última década, reconocía en 2018 que ninguna de las hipótesis actuales explica por completo el conjunto de fenómenos observados. En el fondo, el sudario plantea un enigma doble. Por un lado, la cuestión de su origen físico. Por otro, la razón por la cual ha resistido a todos estos intentos de explicación científica o reproducción técnica. Esta combinación de factores ha convertido al sudario en un objeto límite, situado en la frontera de lo conocido. Quizá el mayor enigma que plantea no sea tanto su autenticidad como la profunda resistencia que opone a toda reducción simplista. En lugar de disiparse con el avance del conocimiento, su misterio parece fortalecerse, y en esa paradoja radica su fascinación. El sudario sigue siendo un espejo donde se proyecta la tensión eterna entre lo que el ser humano puede explicar y aquello que le sobrepasa.
Hoy su estudio sigue generando congresos, publicaciones académicas y foros interdisciplinarios donde físicos, químicos, forenses, historiadores y teológicos buscan respuestas sin imponer verdades cerradas. Un fenómeno único que ha pasado de ser una posible reliquia medieval a convertirse en un desafío constante para el pensamiento contemporáneo, capaz de cuestionar los límites de la ciencia, la historia y la propia comprensión del misterio humano. El sudario de Turín no solo ha desafiado a científicos y teológicos, también ha dejado una huella indeleble en el arte, la cultura y el imaginario colectivo. Su imagen, ese rostro sereno marcado por el sufrimiento y envuelto en misterio, ha trascendido su contexto religioso para convertirse en un icono cultural, fuente inagotable de inspiración, simbolismo y reflexión en la sociedad contemporánea. Desde la Edad Media, la representación de Cristo en el arte occidental ha guardado una sorprendente similitud con la figura mostrada en el sudario. Aunque los evangelios no ofrecen una descripción física de Jesús, a partir del siglo XIV se consolidó un arquetipo visual: rostro alargado, barba partida, cabello largo y mirada profunda. Muchos historiadores del arte consideran que el sudario pudo haber influido decisivamente en esta imagen canónica, difundida en pinturas, esculturas, iconos bizantinos y mosaicos europeos. El impacto del sudario en el arte sacro europeo se puede rastrear incluso en las escuelas locales de pintura religiosa. La Verónica, icono medieval que representa el rostro de Cristo impreso en un velo, reproduce rasgos casi idénticos a los del hombre del sudario. En el Renacimiento, numerosos artistas reinterpretaron ese rostro con variaciones mínimas, integrándolo como modelo oficial de la fisionomía de Cristo. Este fenómeno convirtió al sudario, directa o indirectamente, en un referente estético y espiritual de la representación cristiana durante siglos. Artistas renombrados desde el Renacimiento hasta la actualidad han plasmado en sus obras un rostro de Cristo que recuerda claramente al hombre del sudario. Desde el Greco y su Cristo en la cruz hasta Salvador Dalí en su Cristo hiperdimensional, la huella del rostro del sudario parece haber atravesado estilos, épocas y movimientos artísticos. En numerosas ocasiones la imagen ha sido utilizada en frescos, vitrales, retablos y esculturas, no como copia directa, sino como modelo silencioso que ha marcado la iconografía cristiana. La literatura no ha quedado al margen. El sudario ha protagonizado crónicas, relatos, novelas históricas y tratados de reflexión. Desde obras medievales que lo consideraban una prueba milagrosa de la resurrección, hasta thrillers modernos que lo han vinculado con conspiraciones o secretos escondidos por la Iglesia. Autores como Ian Winslow y Thomas de Westlow lo han acordado en ensayos de divulgación, mientras otros, como Dan Brown, en sus novelas de misterio, han utilizado su leyenda como telón de fondo para tramas de ficción. En el ámbito poético y literario, su imagen ha servido también como metáfora del dolor humano, del misterio y del anhelo de trascendencia. Escritores contemporáneos han reflexionado sobre la capacidad del sudario para convertirse en un símbolo universal del sufrimiento y la esperanza, más allá de las fronteras de la religión o la cultura. El cine y la televisión también han encontrado en el sudario un filón narrativo. Documentales como La Sábana Santa, El misterio revelado, o producciones de National Geographic o Discovery Channel han intentado descifrar su origen o explorar su impacto cultural. Películas de corte religioso como La Pasión de Cristo de Mel Gibson, aunque sin hacer referencia explícita al sudario, reflejan la iconografía marcada por su influencia. Incluso series de ficción y documentales de corte conspirativo han incluido al sudario en sus tramas, resaltando su condición de objeto enigmático. En la cultura popular, el sudario ha trascendido su papel religioso y se ha convertido en un símbolo del misterio universal. Ha aparecido en cómics, videojuegos, arte contemporáneo e incluso en la moda y la publicidad. Su imagen ha sido reinterpretada en clave artística, conceptual o crítica, como ocurre con obras de artistas contemporáneos que exploran el límite entre fe y ciencia, entre historia y leyenda. En algunos casos, el sudario ha sido objeto de reinterpretación desde el arte de vanguardia y el arte conceptual. Instalaciones artísticas y exposiciones temáticas han utilizado su imagen para cuestionar la relación entre fe, ciencia y cultura.
Este diálogo entre tradición y modernidad ha reforzado su condición de icono cultural abierto a múltiples lecturas. Exposiciones internacionales dedicadas al sudario han atraído a millones de visitantes, no solo en Turín, sino en ciudades como Roma, Nueva York, Jerusalén o París. Estas muestras combinan arte, ciencia y espiritualidad y demuestran que el interés por el sudario supera el ámbito estrictamente religioso. Su capacidad de convocar a creyentes, agnósticos y ateos evidencia su lugar único en la conciencia colectiva. En el ámbito académico, el sudario ha sido objeto de congresos, simposios y jornadas interdisciplinarias que reúnen a historiadores, científicos, teológicos, artistas y sociólogos. Su estudio se ha convertido en un campo transversal, donde se cruzan la ciencia forense, la historia del arte, la iconografía religiosa y la sociología de la religión. Este fenómeno ha generado un volumen considerable de publicaciones y debates que enriquecen el conocimiento cultural y social de nuestro tiempo. El interés por el sudario ha estimulado también investigaciones en áreas tan diversas como la psicología colectiva, la percepción visual y la comunicación simbólica. Algunos sociólogos consideran el fenómeno del sudario como un ejemplo paradigmático de la capacidad humana para generar narrativas universales en torno a objetos cargados de misterio y significado. El sudario representa, en definitiva, un símbolo cultural multifacético. No es solo una reliquia sagrada ni un objeto de controversia científica. Es también un espejo donde la humanidad proyecta sus preguntas sobre la fe, la muerte, el dolor y el misterio. Su imagen, cargada de historia y de interrogantes, sigue siendo un punto de referencia en la reflexión artística y cultural. En un mundo marcado por la tecnología, la inmediatez y la búsqueda de certezas absolutas, el sudario continúa inspirando arte, pensamiento y cultura. Quizá porque más allá de su origen, su imagen sigue evocando el enigma irresuelto que acompaña a la condición humana. La necesidad de encontrar sentido a lo inexplicable y de reconocer en el rostro de un hombre atormentado el reflejo de nuestras propias preguntas existenciales. El sudario de Turín se ha convertido en uno de los grandes enigmas de la historia, comparable, por su impacto cultural y la profundidad de las preguntas que suscita, a otros misterios universales como el Arca de la Alianza, el Santo Grial o la Lanza del Destino. A diferencia de estos, el sudario no es solo un objeto perdido, mencionado en leyendas o vinculado a traiciones oscuras. Es un objeto real, conservado y expuesto, accesible a la mirada y al estudio. Y precisamente por ello, su misterio resulta aún más desconcertante. Estos grandes misterios comparten ciertos rasgos esenciales: su capacidad para resistir al tiempo, su mezcla de historia y leyenda, y su potencial para interpelar a la humanidad en lo más profundo. No son simples reliquias ni meros símbolos religiosos, son puertas abiertas a lo desconocido, hitos en el camino humano hacia la comprensión del mundo y de sí mismo. El sudario tiene, sin embargo, una particularidad que lo distingue. Ha sido objeto de la ciencia moderna, de análisis rigurosos y de estudios interdisciplinarios sin que ninguno de ellos haya logrado disipar las sombras que lo envuelven. Mientras otros misterios se ocultan tras la bruma del pasado o se pierden en las lagunas de la historia, el sudario ha estado ahí, sometido a la luz de los laboratorios, de las cámaras fotográficas y de las técnicas forenses más avanzadas, y sigue sin ofrecer una respuesta definitiva. Esa exposición constante al escrutinio científico no ha hecho más que agrandar su paradoja. Las pruebas obtenidas han sido suficientes para descartar explicaciones simples, pero insuficientes para dar con una explicación concluyente. El sudario permanece como un objeto que resiste a ser clasificado, desafiando la lógica de quienes buscan reducirlo a una categoría cerrada. En ese sentido, el sudario simboliza la paradoja del conocimiento humano. Representa la tensión eterna entre lo que la razón puede alcanzar y aquello que permanece inalcanzable. Cuanto más lo estudiamos, más se nos escapa. Cuanto más creemos acercarnos a su verdad, más evidente se hace nuestra incapacidad para abarcarlo por completo. Es como si el sudario se hubiera convertido a lo largo del tiempo en un espejo donde la humanidad se enfrenta a su propio límite.
la imposibilidad de poseer todas las respuestas, un objeto que invita no solo al análisis, sino también a la contemplación, un recordatorio de que el conocimiento no siempre se traduce en dominio y que hay realidades que solo dejan vislumbrar en el umbral de lo inexplicable. Pero su misterio va más allá de la ciencia o la historia, se adentra en la dimensión filosófica y existencial del ser humano, porque el sudario plantea una pregunta que trasciende su tejido o su imagen. ¿Puede el hombre vivir sin misterio? ¿Puede la humanidad renunciar a la búsqueda de sentido frente a lo que no comprende? En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, la ciencia y la racionalidad, el sudario recuerda que el misterio sigue siendo parte esencial de la experiencia humana. Nos enfrenta a nuestras propias limitaciones, a la necesidad de aceptar que no todo puede ser reducido a fórmulas, cálculos o explicaciones lógicas. Nos invita a reconciliarnos con el asombro, con la capacidad de contemplar sin poseer y de admirar sin explicar. Esa invitación a la humildad y a la admiración ha hecho del sudario un símbolo vivo, no solo para los creyentes, sino también para quienes, sin compartir la fe, reconocen en él un desafío intelectual y humano. Su persistente enigma ha abierto un espacio único donde la ciencia, la filosofía, la espiritualidad y la cultura se encuentran en un terreno común, el del misterio que convoca y fascina. El sudario, al igual que los grandes enigmas de la humanidad, actúa como un espejo. Nos devuelve nuestra propia imagen, nuestras preguntas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Nos interpela a lo más hondo, recordándonos que la búsqueda de sentido es una de las constantes del alma humana. Quizá por eso el sudario sigue despertando la fascinación de creyentes y no creyentes, de científicos y artistas, de historiadores y buscadores de lo espiritual, porque no es solo un objeto del pasado, sino un interrogante abierto hacia el futuro, un testigo silencioso de la eterna inquietud humana ante lo inexplicable. Más allá de los muros de las iglesias, de los laboratorios o de las universidades, su imagen permanece como un símbolo transversal, un lenguaje que apela a la parte más profunda del ser humano, esa que sigue preguntándose por el sentido de la vida, del dolor, del tiempo y de la trascendencia. Al final, tal vez lo importante no sea desvelar su secreto, sino aceptar su capacidad para seguir interpelándonos. Porque en la aceptación del misterio, en la humilde conciencia de nuestros límites, reside una de las mayores expresiones de la grandeza del espíritu humano. El sudario de Turín permanece tras siglos de historia en un umbral donde convergen ciencia, fe y misterio. Ha desafiado a teólogos, científicos, artistas y escépticos. Se ha mantenido inmutable frente a guerras, incendios, revoluciones, pruebas de laboratorios y avances tecnológicos. Y sin embargo, su esencia sigue intacta, un rostro que parece devolver la mirada a quien se atreve a contemplarlo, un enigma que sigue interrogando a la humanidad. Más allá de las pruebas forenses, de las dataciones contradictorias y de las teorías sobre su formación, el verdadero impacto del sudario radica en lo que provoca. Ante su imagen, el ser humano se enfrenta a uno de sus propios límites, a su necesidad de creer o de comprender, a la profunda pregunta sobre el sentido del dolor, la muerte y la trascendencia. El sudario enseña sin palabras que no todo el misterio está destinado a ser resuelto. Quizá algunos existen precisamente para recordarnos que hay realidades que superan la razón y que interpelan directamente al corazón. En un mundo donde la ciencia ha desvelado muchos secretos y la tecnología nos acerca a lo que antes parecía imposible, el sudario sigue siendo un testimonio vivo de que el misterio conserva un lugar en la existencia humana. No se trata solo de su autenticidad ni de su valor histórico o religioso. Se trata de su capacidad para conmover, para suscitar preguntas, para convertirse en espejo de las inquietudes más profundas del ser humano, de su poder para conectar en silencio con la dimensión más íntima y esencial de nuestra naturaleza. Es también un recordatorio incómodo en la era de la inmediatez y la información instantánea. Cuando todo parece tener respuesta en un clic, el sudario permanece como un muro frente a explicaciones fáciles. Nos enseña a vivir con la duda, a aceptar la paradoja, a comprender que no todo está al alcance del entendimiento ni al servicio de nuestras certezas. Nos recuerda que en el misterio existe una parte esencial de la experiencia humana y que abrazar la incertidumbre puede ser una fuente de crecimiento y profundidad espiritual. Su poder radica también en su silencio,
Un silencio que ha sobrevivido a siglos de controversia y que ha sabido resistir a las interpretaciones interesadas, a las manipulaciones y a las modas pasajeras. En ese silencio, el sudario se ha convertido en un espejo donde la humanidad proyecta sus preguntas eternas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene el dolor y la muerte? ¿Qué queda cuando la ciencia y la fe parecen no alcanzar? A lo largo del tiempo, la imagen del sudario ha ejercido una influencia invisible, pero constante, desafiando el pensamiento dominante de cada época. En la era de la fe fue un símbolo del sufrimiento redentor. En la modernidad científica, un reto para la razón. En la posmodernidad, un icono del misterio que resiste a las explicaciones absolutas. Esta capacidad de adaptarse al espíritu de los tiempos sin perder su esencia ha convertido al sudario en un verdadero fenómeno cultural, espiritual y humano. En definitiva, el sudario de Turín es mucho más que un objeto antiguo o una reliquia venerada. Es un rostro grabado en la memoria de la humanidad, un símbolo eterno de la búsqueda incesante de sentido, de la necesidad de abrazar el misterio y de la humanidad que nace al reconocer que no todo está al alcance de nuestra comprensión. Quizá precisamente por eso el sudario sigue ahí, no como un desafío a resolver, sino como un recordatorio de que la grandeza del ser humano reside también en su capacidad para asombrarse, para contemplar y para aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta, y no por ello dejan de ser esenciales. Porque tal vez el mayor valor del sudario sea este, recordarnos que el misterio, lejos de ser una amenaza, es un espacio de libertad, un terreno donde la razón y la fe, la ciencia y la espiritualidad se encuentran para abrirse a lo más profundo del ser humano, y que hay preguntas que precisamente por no tener respuesta seguirán siendo eternamente necesarias. En su silencio, el sudario nos invita a un diálogo íntimo y eterno, no el de la certeza, sino el del asombro, y quizás esa sea su mayor revelación. El sudario de Turín sigue ahí, silencioso, inmutable, atravesando siglos de historia como un testigo que nadie ha logrado acallar ni explicar del todo. Ha desafiado al poder, a la ciencia, a la religión y al pensamiento crítico. Ha sido interrogado, sometido a pruebas y analizado hasta el límite, y sin embargo sigue sosteniendo su mirada serena frente a quienes se atreven a observarlo. Quizá esa sea su mayor fuerza, no ofrecer respuestas claras, sino provocar las preguntas esenciales. Porque el sudario, más que un objeto de estudio o una reliquia de culto, es un espejo donde el ser humano se encuentra con sus propios límites. Nos recuerda que hay fronteras que la razón no puede cruzar y que el misterio no siempre es una amenaza, sino a veces es una invitación al asombro. No sabemos, y tal vez nunca sepamos, cómo se formó su imagen, ni si su historia encierra un milagro, una técnica perdida o un fenómeno aún por descubrir. Pero sí sabemos lo que provoca, una profunda inquietud que traspasa generaciones y que convierte su silencio en un diálogo eterno entre la fe, la ciencia y el corazón humano. En un mundo obsesionado con las certezas y las respuestas rápidas, el sudario sigue enseñándonos la importancia de convivir con el misterio. Nos recuerda que algunas preguntas están llamadas a permanecer abiertas, porque son las que realmente nos impulsan a crecer. Quizá al final su mayor secreto no esté en el lienzo, sino en lo que despierta en nosotros al contemplarlo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!